¿De qué sirve tener fe si no tengo obras? Este es el tema del que estaremos abordando hoy. Los protestantes nos acusan a los católicos de tener dogmas, cuando ellos también los tienen. Y saben, lo triste es que sus dogmas son solo medias verdades para engañar al católico. Ejemplo, ellos dicen, salvo siempre salvo. Solo la sola escritura. Basta que crea y eres salvo. Entre otras cosas. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Vean, amado Señor Jesús, necesito de tu cercanía. En ti encuentro la fuerza necesaria para salir de esta condición y ganar así la batalla y mantener la paz en mi corazón. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús. Bendita sea tu santa misericordia hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Señor Jesús por escuchar esta oración. Vean, vamos a empezar. Dogma protestante. Basta creer en Cristo y eres salvo, o salvo siempre salvo. Con esto el protestante engaña al católico. Y les quiero decir que el protestante así se lo dice. Y así de fácil caen. Mentirosos. Porque ellos enseñan doctrina falsa. Están diciendo que la religión nos salva. Que Cristo es solamente una relación. ¿Y saben lo que están haciendo los protestantes? Están haciendo a Cristo chiquitito. Diciendo tantas falsedades y mentiras. Cristo es una religión. Sí, Señor, Cristo es una religión. ¿Y saben por qué? Porque Él es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora, ¿qué significa religión? Religión significa la unión de Dios con el hombre. Entonces sepan esto, que si Cristo no es el Emmanuel, no sería una religión, sería una relación. Y eso es solo una mentira protestante. Cristo sí es una religión, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ahora escuchen, Juan 6:56, lo que nos viene a decir. Juan dice, el que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A eso los católicos llamamos religión. ¿Por qué? Porque me uno a Cristo. Porque Cristo permanece en mí y yo en Él. Y eso es religión, religare. Y mire lo que nos viene a decir Pablo en Gálatas 2:20. Yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se une con nosotros y nosotros nos unimos a Dios. Cristo es una religión y vamos a demostrar que la teoría y el dogma protestante son puros inventos de los hombres y mentiras. Basta solamente creer en Cristo y ya soy salvo. No, Señor, no es así. Esa es la doctrina protestante. Y siguen diciendo que Cristo no fundó ninguna religión, que Cristo no tiene iglesia, que la iglesia no salva. Así engañan a los humildes. Pero escuche esto. ¿Cómo es que Santiago viene a llamar a los protestantes? Santiago les viene a decir mentirosos. ¿Saben por qué? Porque enseñan doctrina falsa, porque engañan. Ellos son mentirosos. Sí, son mentirosos. Vea cómo les dice Santiago. ¿Cómo los llama Santiago? Santiago 2:14 dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La pregunta es para usted, protestante. ¿Acaso podrá salvarlo su fe? Porque el protestante dice, yo tengo fe, aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. ¿Y sabe qué? Se olvidan de la obra. Pero Santiago aquí les dice, ¿de qué le sirve tener fe si no obra conforme a esa fe? Si tiene fe, tiene que tener obras conforme a esa fe. Sí, Señor. Y Juan 20, 21, 23, mire cómo lo dice. Como el Padre me envió, también yo os envío. Verso 22. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si yo tengo fe, debo demostrarla conforme a mis obras.
Entonces, yo tengo que obedecer lo que Cristo me manda a mí. Debo de creerle a Cristo. Pero usted protestante dice, yo solo creo en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Y por eso no me confieso con un hombre igual a mí pecador. Entonces le pregunto, ¿dónde están tus obras? Muéstremelas. Porque la obra no es solo creer en Cristo. No es solo creer en Cristo. Ya lo escuchó, ya Santiago se lo dijo. Ese es un error grave. Ese es el error del pastor que también está confundido. Sí, él está confundido. Porque si tú crees en Cristo, debes de obedecer y confesarte. Cristo mandó a sus ministros a confesar. Él dijo, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero el pastor le dice, no tiene por qué confesarse. Hágalo directo con Dios. Porque usted ya cree en Cristo y con eso basta para alcanzar la salvación, con eso basta para alcanzar el cielo. Esa es una gran mentira. Y escuche cómo sigue diciendo Santiago 2:17. Pues así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto yo no lo estoy diciendo. Es el apóstol Santiago quien lo dice. Es el obispo Santiago. Si esa es la fe de usted, hermano separado, esa fe no tiene obras. Es una fe muerta. Es una fe que nació estéril. Y a esa fe es la que los protestantes están llamando al católico. La fe sin obra es muerta. Sepa los católicos. Y para que vean que esto no es mentira, Jesús pone un ejemplo. Escuche por favor, Santiago 2:18. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obra. Muestra pues tu fe sin obra y yo te mostraré por la obra mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, escuchen bien, protestantes. Muestra pues tu fe sin obra. Porque los católicos mostramos la fe con obra. ¿Cómo la mostramos? Vean. Primero, confesándonos con un hombre pecador igual a nosotros. 2, participando de la Eucaristía. Participando de la misa. Ahí estamos mostrando la fe y la obra. Es decir, estamos obedeciendo a Cristo. Estamos creyéndole a Cristo. Y estando en la iglesia de Cristo, ¿cómo lo sabemos? Mateo lo viene a decir. Mateo lo viene a afirmar. Mateo 16:18 dice así, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, así los católicos mostramos las obras. Ahora usted, protestante, por favor, muéstreme la suya, porque yo con mis obras le mostré mi fe. Ahora muéstreme su fe sin obra. Sepan que así se llenan la boca ustedes, protestantes. Sepan que así están diciendo, yo creo en Dios, aleluya, gloria a Dios, mentiroso. Y ahora escuche por favor esto, por favor escúchelo y apúntelo también. Santiago 2:19 dice así, ¿crees que hay un solo Dios? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Crees que hay un solo Dios? Hermanitos católicos, ¿por qué se están dejando engañar? ¿Por qué andan diciendo como los protestantes y repitiendo como loro? Al fin y al cabo es lo mismo. No, Señor, no es lo mismo. No es lo mismo. No ves que te están engañando. Mira como te lo está diciendo Santiago. No son palabras mías, son palabras del obispo de Jerusalén. Son palabras de Dios para que tú lo creas. Santiago 2:19 dice, estupendo, pero también los demonios creen y tiemblan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Están escuchando? No es como dicen, basta creer en Cristo y ya soy salvo. Eso no es así. Santiago te lo está enseñando. Él dice que también los demonios creen. Entonces, no basta solo creer. Y si tú piensas que es así, te engañaron. Pero es que tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios. Entonces sepan que con esta mentira te tienen confundido. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el mismo Dios. Por eso quiero que sepas que también Satanás cree. Y cree también que hay un solo Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque si Satanás cree que hay un solo Dios, la diferencia está en que Satanás no obedece a Dios.
Y nosotros debemos de ser distintos a Satanás. Nuestra fe no debe ser la fe de Satanás, la fe que no hace caso. Nuestra fe debe ser la fe del cristiano que cree en Dios y que obedece a Dios. Si no, escuche por favor Lucas 6:46 lo que viene a decir. Dice así: ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo un reclamo. Esto es Dios quien le está reclamando a usted. Cristo nos dice: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿por qué no lo hacen los protestantes? Porque ellos no le creen a Cristo. Así como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Jesús le pregunta a aquellos que dicen: solo la fe salva. La iglesia no salva. La Eucaristía no salva. La confesión no salva. Basta que creas en Cristo y eres salvo. Sepan, hermanitos católicos, y también usted protestante, que el diablo también cree en Dios. Pero no por eso, no por creer, es salvo. Ahí donde están equivocados ustedes protestantes, ahí es donde tienen el error, ahí es donde tienen esa gran confusión. Porque es así como Satanás los tiene engañados a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque el diablo no quiere irse solo. Sí, él no quiere irse solo al Seol, al lago de fuego. Él quiere ir acompañado. Y por eso anda engañando, diciendo: la sola fe salva. Él no quiere estar solo en ese lugar donde tiene que ir o estar el resto de la eternidad. Y solo ahora escuchen por favor Santiago 2:20. Te enterarás de una vez, insensato, que la fe sin obra es estéril. Si quieren saber que la fe de los hermanos separados es una fe muerta, aquí les voy a dar las pruebas. No nos engañemos, aquí están las pruebas, se las doy. Escuche por favor, apunte. Santiago 2:21 dice así: Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por la obra cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, Abraham tuvo que decir sí o solamente dijo creo. Así lo dicen los protestantes: yo creo y ya soy salvo. Pregunto, ¿obedeció lo que Dios les mandó? No. Y la Escritura dice que por las obras y la fe de Abraham fue justificado, es decir, fue salvado. Y sigue diciendo Santiago 2:21 al 22. Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por la obra cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 22. ¿Ves cómo la fe cooperaba con su obra? Y por la obra, la fe alcanzó la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es claro. Es claro. La fe actúa conjuntamente con la obra. Dios lo había mandado. Pues bien, la fe se perfecciona por medio de la obra. Y miren cómo Santiago se opone a la fe protestante. Si no, véanlo y escúchenlo por favor. Miren, Santiago 2:23 dice: así alcanzó el pleno cumplimiento de la Escritura cuando dice: creyó Abraham en Dios y se le consideró como por justicia y fue llamado amigo de Dios. Palabra de Dios. Hermosas palabras. Qué bellas palabras las de Santiago. ¿Sabe? Abraham no era ningún tonto, le creyó a Dios. Y si Dios lo manda, hay que creerlo. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y por eso fue llamado amigo de Dios. Estas son palabras íntimas. Íntimas. Que dice la Escritura. Quiere decir íntimo o intimidad con Dios. Los protestantes pueden seguir diciendo lo que a ellos se les siga ocurriendo. Pero sepan que ellos están equivocados. Ellos están en un gran error. ¿Y saben qué? Lo peor es que están perdiendo su salvación. Y sigue diciendo Santiago 2:24. Ya veis que el hombre es justificado por la obra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los católicos lo creemos.
No somos protestantes. Sabemos que el hombre es justificado por la obra. Pero si no hacemos lo que Dios manda, seremos cristianos de apariencia. Seremos cristianos protestantes. Creemos en Cristo, sí, pero no seremos justificados. Es decir, no vamos a alcanzar la salvación de esa manera. Santiago 2, 24, 25 dice, y no por la fe solamente, verso 25, no ocurrió lo mismo con Rahab, la prostituta que quedó justificada por la obra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, este es otro ejemplo que la Escritura nos enseña. Y yo no sé qué Biblia están leyendo los hermanos separados. Porque ahí dice, Rahab la ramera, la prostituta, no fue justificada por la fe, sino por la obra. ¿Se acuerdan? Ella hizo una obra. ¿Cuál fue la obra? Los mensajeros del Señor le dijeron, el Señor nos ha mandado para que nosotros examinemos al pueblo. Usted debe de apoyarnos. Si nos da posada y si obedece a lo que dice el Señor, salvará su vida. Y ella dijo, ¿qué tengo que hacer? Ayúdenos para que no nos maten. Ayúdenos para que no nos maten. Bien. Ella creyó y obedeció y entonces los escondió. Entonces no basta solamente creer, hay que obedecer. Los bajó por un lugar y los mensajeros se salvaron. Ella actuó con obra obedeciendo lo que Dios había mandado. Es decir, creyó y obedeció. Por medio de esos ministros, de esos hombres, lo que ellos le dijeron, y la prostituta, siendo una prostituta, se salvó ella y su familia por la obra y por obedecer lo que Dios mandó por medio de sus mensajeros. Y sigue diciendo Santiago 2, 25, 26. Al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, verso 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, Santiago es clarito, clarito como el agua de mayo. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así es la fe del cristiano sin obra. Está muerta. Por eso los católicos le gritamos a los hermanos separados, no basta tener fe, no basta tener fe, debo de obedecerle al Señor, no basta que diga creo en Cristo, no, se necesita una religión. Se lo voy a mostrar más detenidamente para que lo vea protestante. Vean, Dios funda una iglesia para que su fe sea viva. Yo sé que los protestantes dicen, eso no está en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Y les digo algo, hermanitos separados. Sí, la Biblia lo dice. Usted, porque está confundido, no lo entiende. Pero se lo voy a mostrar con Biblia en mano. Te lo voy a mostrar con Biblia en mano. Pero antes, les voy a llevar a descubrir que en el proyecto de Dios, que en el querer de Dios y en el pensamiento de Dios, es que ustedes y yo estemos en la única iglesia que Cristo fundó. ¿Me escuchó? En la única iglesia que Cristo fundó. Pero Satanás no quiere obedecerle a Dios. Él no quiere que los protestantes le obedezcan también. Por eso vamos a irnos a Efesios 1:22. Esta carta se llama la carta eclesiológica. Aquí está toda la teología bíblica sobre la iglesia. No nos equivoquemos, hermanos separados. Aquí está. Si usted no lo entiende, si usted no la lee, ese ya no es mi problema. Pero yo se lo estoy mostrando. Efesios 1:22 dice así: sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, aquí dice que Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Y todos debemos de obedecerle a Cristo. Todos nos redimimos a Cristo. Él es el Señor. Entonces, lo que diga Cristo yo lo creo, porque yo soy cristiano. Cristo es cabeza de la iglesia. Se lo estoy demostrando con la Biblia. Sí, Señor, con la Biblia. Para que no se le olvide. Cristo fundó una sola iglesia. Para que su fe sea viva en esa iglesia. Pregunto, ¿existe la iglesia? Sí. Nadie puede decir que no existe, como usted lo dice protestante. Lo estamos leyendo en las Escrituras. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Entonces la iglesia sí existe.
¿Qué significa cabeza de la iglesia? Cabeza del cuerpo. ¿Y quiénes forman el cuerpo? Todos los fieles católicos. Y sigue diciendo Efesios 1:23, que es su cuerpo la plenitud, del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo está dividido en dos partes, cabeza y cuerpo. Pero todo está sometido bajo sus pies. La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. ¿Será que podemos decir que el cuerpo no importa? Bótenlo. Vamos a quitarle la cabeza y nos quedamos solo con el cuerpo. No, Señor. Ustedes, protestantes, están matando a Cristo. Sí, lo están matando. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta los protestantes que quieren quitar el cuerpo que es la iglesia. Y así están matando a Cristo. Y esta obra de Satanás. Y esta es obra de Satanás. Ellos están trabajando para él. La iglesia y Cristo forman un binomio que están íntimamente unidos, que no se pueden dividir, para que los ciegos la puedan ver y, ¿saben?, los sordos la puedan oír. Pregunto, ¿de dónde sacan los protestantes que Cristo no fundó ninguna iglesia? Que la iglesia no es necesaria. ¿Dónde están leyendo? Por favor, díganme. Demuéstrenmelo con las escrituras. Y yo dejo de ser católico a partir de este momento. Demuéstrenmelo donde diga que la iglesia no salva. Sí, demuéstrenme donde diga que la iglesia no salva a nadie. Sepan, protestantes, que no podemos quitar el cuerpo de Cristo y botarlo. Están equivocados. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted reflexiona, verá que hay una unión teológica entre Cristo y la iglesia. Nadie la puede separar. Nadie la puede quitar. Y hay de aquel que diga Cristo sí, iglesia no. Escuche, por favor. Efesios 1:23. Que es su cuerpo la plenitud de lo que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos a ir concluyendo. ¿Qué tenemos en la iglesia? Pregunto, ¿qué tenemos en la iglesia? Tenemos la plenitud del que lo llena todo y en todo. Y sepan algo, todo es todo. Me pregunto, ¿quién es el que lo llena todo en todo? Dios. Pero esto no lo entienden los protestantes, ni lo van a entender. Y el diablo dice, ¿cómo hago yo para que los católicos no se acerquen a la plenitud de Dios? Porque la plenitud de Dios está en la iglesia católica. ¿Cómo hago para separarlo? La iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza. Ahí está la plenitud de Dios. Y el diablo dice, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Y eso se lo ha preguntado desde la eternidad. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque yo no quiero que se metan en esa iglesia católica. Porque yo odio a Dios. Yo maldigo a Dios. Yo no quiero nada con Dios. Yo quiero que usted se venga conmigo. Quiero que sea mi compañero. Apártese de esa iglesia. Apártese de ese Dios. Porque ahí, en esa iglesia católica, está la plenitud de Dios, del que lo llena todo en todo. Cristo. Que así sea. Amén. Bien, señores, gracias por su valioso tiempo, por haber estado presente escuchando este mensaje católico. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico. Gracias y muchas bendiciones a todos. Adiós.